Hola amigas y amigos de el portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de sábado, cultural, etcétera. Probablemente hoy día ustedes están viendo esto más tarde porque teníamos un problema, no podíamos salir tan temprano como en la semana, pero en algún momento del día, la tarde, incluso de la noche puede ser, lo van a tener disponible, lo están viendo. A propósito de la intención que tuve en algún momento de la semana, pero no me alcanzó el tiempo de hablar de este grupo de 4 congresistas norteamericanas que entraron en una fuerte disputa o un conflicto con el presidente Trump, y respecto a las cuales la expresidente Bachelet mencionó que encontraba unas mujeres brillantes por ahí. Bueno, a propósito de eso, de que no pude hacer ese tema, decidí tratarlo de una forma un poco más amplia, abstraerme un poco del caso específico de Estados Unidos, aunque es el centro de gravedad de lo que vamos a conversar. Y he llamado a este programa con un título bastante morrocotudo, así, y solemne, dramático, Tiempos de Angustia, con lo cual estoy simplemente copiando, ¿no?, a un concepto, una frase que ha sido usada por historiadores en muchas ocasiones distintas. Tiempos de angustia se refiere, o por lo menos yo voy a hacer que se refiera, a un periodo por el cual pasan todas las sociedades, entre 2 periodos más o menos tranquilos. Periodos tranquilos llamo a un periodo que puede durar una generación completa, un poco más, a veces mucho más, depende de los ritmos históricos, donde predomina en forma estable un determinado orden social, una determinada forma de ganarse la vida, o sea, una determinada estructura económica, una cierta institucionalidad política con cambios y conflictos, pero que más o menos se mantiene en el tiempo, una estructura demográfica y cultural también estable, etc. Son tiempos previsibles, son tiempos que especialmente para los que están, digamos, bien ubicados, son cómodos, son tranquilos, son incluso felices en algunos casos. Y en algún momento eso se interrumpe y viene un periodo en que todo es dudoso, todo se tambalea, son los tiempos de angustia. Eventualmente a la larga se establece otro orden y vuelta a empezar el mismo proceso, un proceso cíclico. En sus finales, estos periodos tranquilos, o dicho de otro modo, en los comienzos de los tiempos de angustia, aparecen ciertos signos todavía no muy claros, que no se manifiestan en forma masiva y en el aparato institucional principal de una sociedad, sino que aparecen como ciertas inquietudes, ciertas incomodidades de algunas personas, cada vez más, de que hay algo que no está funcionando bien. Una sensación de incomodidad, de que algo se asoma. Y de hecho, en estos periodos finales de un periodo tranquilo, en estas etapas finales, empiezan a suceder ciertas crisis serias que todo el mundo ve, pero que una vez que terminan, todo vuelve a la normalidad. Pareciera que esa crisis es como una tormenta de verano que una vez que pasa deja todo igual, el verano continúa. Esas crisis relativamente pequeñas van anunciando, son como ensayos generales de lo que viene. Normalmente estos signos, estos síntomas, que el historiador Crane Brinton en su Anatomía de la Revolución llamaba los pródromos, los primeros síntomas de los síntomas, se anuncian y se manifiestan en el plano de las ideas, en el plano valórico, no todavía en los planos institucionales. Emergen las conciencias de lo que llamémoslo los intelectuales, básicamente, no necesariamente grandes intelectuales, sino gente con un poco más de educación, o con un poco más de lectura, o con un poco más de inquietud, si ustedes quieren. Son las primeras antenas que empiezan a vibrar con esta situación. Y esto ocurre, este fin de un periodo tranquilo ocurre, porque simplemente toda organización social
Y de hecho cualquier sistema vivo, o sea, cualquier sistema de cosas que tiene una dinámica interna y no es meramente un objeto inerte, como una piedra, como hay procesos dentro de él y como se relaciona con el medio ambiente, se empiezan poco a poco a acumular externalidades negativas, poco a poco. Tal como en una persona, en el organismo, empieza a acumularse poco a poco, lo sé por experiencia, empiezan a acumularse poco a poco ciertas disfuncionalidades. Cosas que en un principio eran mínimas o casi imperceptibles, empiezan a asomar cabeza, empiezan ciertas cosas a doler más, empiezan ciertas molestias. Todavía todo sigue más o menos como siempre, pero empiezan a emerger síntomas de que las externalidades se están acumulando, porque eso es lo que ocurre. De vez en cuando, como decía, algunas de estas externalidades generan una crisis, pero esa crisis es más bien un aviso más estridente, no produce cambios. La situación vuelve a la normalidad, como una enfermedad. Y esta acumulación se empieza a producir, esta acumulación negativa, en todos los aspectos de la sociedad. Hay cambios, o si ustedes quieren, dejemos el adjetivo negativo, externalidades, cambios, transformaciones que ya entran menos y menos en sintonía con el conjunto, porque un tinglado tiene que tener cada elemento en sintonía con los demás, como una máquina. Las piezas tienen que tener determinados engranajes, tienen que tener determinadas relaciones. Si eso empieza a cambiar, se empieza a desajustar el sistema. Empiezan a haber cambios demográficos, cambios económicos, ciertas actividades empiezan a hacerse más difíciles o menos lucrativas o desaparecen completamente. Hay cambios políticos crecientes, hay inquietudes, empieza a ponerse en tela de juicio a la élite política tradicional que se ha estado prolongando de padres a hijos por una o dos generaciones, a veces por tres. Y hay un derrumbe que es el primero que se manifiesta, un derrumbe progresivo y acelerado de los valores, de lo que la sociedad piensa de sí misma, de lo que define como bueno o malo, cómo define el cosmos, cómo lo define todo. Y cuando se pasa cierto umbral, en esta acumulación de externalidades, la máquina deja de funcionar. Empiezan los chirridos, empiezan los tirones, empieza a hacerse público que hay algo que no anda funcionando. Y empieza a cambiar todo, aceleradamente. Se produce una interacción, una multiplicación mutua de todos estos factores. Y tenemos lo que podría llamar el fin de ese periodo tranquilo, previo, y la primera etapa de los tiempos de angustia. Y yo creo que este es el caso de Estados Unidos en este minuto. En Estados Unidos, a lo largo de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, años que nos dejaron de tener crisis, por cierto, la guerra de Corea hasta cierto punto fue una crisis, aunque no afectó mucho la vida interna de Estados Unidos. Después tuvimos el movimiento no hippie, hipster, que viene antes, en los años 50, que generó sus propias subculturas, pero muy diminutas, muy pequeñas todavía, que se manifiestan aquí y allá en la literatura y un poco en el cine. Por ejemplo, la película Semilla de Maldad, de los años 50, pinta una juventud, hablamos de jóvenes de 15 a 20 y tantos años, ya completamente conflictiva. Tenemos la novela En el Camino, On the Way, de un novelista que en este minuto, en este segundo exacto, no recuerdo el nombre, espero recordarlo. Pero básicamente, después vino, por supuesto, la guerra de Vietnam, fue también muy crítica, hubo problemas fuertes, hubo muertos en estas manifestaciones estudiantiles. Pero no podríamos decir, a pesar de eso, que la vida norteamericana estaba cambiando su textura. Era una de esas crisis, como mencioné, esas crisis que son fuertes, pero que una vez terminada todo retorna a la normalidad. Después tuvimos el periodo del hipismo, que no fue una crisis, pero también manifestó, como lo había manifestado en una escala menor el movimiento hipster, manifestó también ciertos cambios y actitudes en valores y en posturas ante la vida que se estaba manifestando en cierta porción de la juventud norteamericana.
Y así sucesivamente hemos tenido una serie de eventos, pero básicamente la sociedad norteamericana seguía siendo un poco como el cuadro idílico que nos pintaba el cine de Hollywood de los años 60. Una clase media fuerte, muy grande, muy extensiva, con muchas posibilidades de crecimiento, de ascenso social, próspera, 2 autos en la cochera, la señora impecablemente peinada esperando al marido con el cóctel a la vuelta de su pega, un mundo muy estable, con la mayoría de los jóvenes todavía absolutamente bajo el control paternal, maternal, etcétera, del colegio. De vez en cuando ustedes en seriales americanas que estén ambientadas en esos años pueden más o menos captar ese mundo, o en el cine de ese periodo. Se empezaron a producir, sin embargo, cambios demográficos. Estados Unidos siempre ha sido un país de inmigrantes, siempre ha sido un país con problemas entre etnias, entre razas. Los problemas entre blancos y negros fue otra de las crisis que emergió durante el gobierno de Kennedy. Hubo momentos en que la combatividad de algunos segmentos de la población negra fue muy intenso. Recuerden ustedes a Malcolm X, recuerden ustedes a Martin Luther King. Pero lo que estaba ocurriendo además, mientras existía esta confrontación entre algún sector de la población blanca, mayoritario diría yo, una confrontación con muchos matices, por cierto, no en todas partes igual, no en todas partes como lo que pinta una gran película que yo les recomiendo que se llama Mississippi en llamas, en el sur de Estados Unidos, donde ahí la odiosidad hacia los negros terminaba con crímenes. Pero los prejuicios estaban en todo Estados Unidos, prácticamente. Pero fuera de eso se estaban acumulando otros procesos que al principio, por su número menor, no eran muy notorios. La inmigración hispana, por ejemplo, se fue acumulando. La inmigración de personas del Medio Oriente, especialmente, más bien del lejano Oriente, coreanos, por ejemplo, empezaron a llegar, chinos, japoneses, sudacas, latinos, como ellos llaman en general a los que viven en Sudamérica. Eso ya empezó a generar poco a poco un cambio en la estructura demográfica por una mera cuestión matemática de pesos específicos. Cambios económicos, ¿para qué les digo? Ustedes los tienen todos claros. En más de algún programa he pasado más o menos de refilón, o no tan de refilón, mencionando el hecho de cómo Estados Unidos, el gran productor de todo, dejó de serlo. El capital se va ahí donde hay más posibilidades de obtener un mejor lucro, y empezaron a irse, nadie los raptó, empezó a irse el capital a China, a otros países donde la mano de obra era más barata. Y esto empezó a producir el fin de líneas completas de la industria norteamericana. Si ustedes se van a hojear una revista de los años 60, 50, una Mecánica Popular, por ejemplo, que era una revista muy popular, que yo leía con fruición de niño, y ver los anuncios de los productos que se ofrecía, todos eran hechos made in USA. Cámaras fotográficas, equipos electrónicos, automóviles, todo. Ahora vemos lo contrario. Rara vez se fabrica algo en Estados Unidos físicamente. Puede que se hagan diseños de algunas cosas. Puede que se fabriquen todavía, especialmente en los campos más avanzados de la electrónica, circuitos impresos. Pero todavía se fabrican también automóviles. Pero incluso las fábricas de automóviles norteamericanas, propiamente tal, hace rato ya que entraron para empezar a hablar en convenios con países europeos para producir aquí o allá. Algunas empresas trasladaron parte de su fabricación a México. Todo esto en busca del capital de las mejores oportunidades. Y entonces se empezó a desindustrializar Estados Unidos. Y entonces, en algún momento, esta acumulación de factores tenía que manifestarse de una manera brutal. Y esa manera brutal, como se está manifestando, es hoy el Congreso norteamericano. ¿Cuándo se había visto? Cuando uno lee la historia de Estados Unidos, ya les voy a mostrar algunas cosas. ¿Cuándo se había visto un Congreso donde hubieran tantas mujeres, otro fenómeno, digamos, valórico y cultural, que
que es la explosión del feminismo, y cuando se habían visto mujeres de color, puertorriqueñas, inmigrantes del norte de África. O sea, estoy hablando de la composición de este grupito de 4 señoras, o señoritas, algunas de ellas, no sé, que se llamaron a sí mismos The Squad, la escuadra, la patota podríamos decir, y que muy rápidamente se han convertido en un referente de la política norteamericana en general y especialmente los demócratas. Y uno ve cómo una vieja en todos los sentidos congresala demócrata, la señora Nancy Pelosi, una mujer que lleva años, blanca, miembro de ese grupo, de ese núcleo demográfico en Estados Unidos, que es el que se siente más confundido y acosado por estos cambios, que son lo que ellos llaman los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, blancos anglosajones protestantes, el blanco típico de clase media y clase alta norteamericana. Nancy Pelosi pertenece a ese grupo. No sé si es tan anglo-saxon, pero es white y que supongo que es protestant también. Y aún una vez que Nancy Pelosi, que manejaba, hasta hace poco, se la veía a ella conduciendo de la nariz al Partido Demócrata, ahora se la ve casi en estado de asombro ante la forma como ha sido desplazada por esta squad. ¿Cuándo se había visto una persona de Somalia con turbante en la cabeza, creo que es musulmana, vociferando o qué sé yo, haciendo política y haciendo una política crítica, agresiva contra el actual presidente? Y entonces la segunda pregunta, ¿quiénes eligieron a estas personas? Y ahí está pues el cambio demográfico y cultural. ¿Quiénes eligieron a la señora de Somalia, a la señorita esta de Puerto Rico, la Ocasio-Cortez, la señora negra, la señora de acá? Fueron elegidas, no llegaron por casualidad. ¿Quiénes los eligieron? Y aquí vamos a un tema de clases o de estructura social de Estados Unidos. Con todos los cambios anteriores que les mencioné, tenemos una sociedad donde ya no se trata de una estructura donde hay una élite tradicional que ha gobernado siempre, que está siempre arriba, que son los más ricos, que son los candidatos de todos los partidos, etcétera. Luego una tremenda clase media, bastante satisfecha de sí misma, con hijos cuyos padres esperan que lo van a hacer mejor en la vida. Y una clase más baja, clase media baja, fabril, que tenía trabajo al menos, y buenos trabajos. Obreros, por ejemplo, de Detroit, que ganaban 15 o 20 dólares por hora, que salían bastante bien forrados cuando terminaban su trabajo, tenían hijos que podían escalar posiciones, llegar por lo menos a estamentos de la clase alta, no alta, pero quizás según el talento, pero medio, iban a vivir mejor que sus padres. Y mucho más abajo, el grupo marginal que hay en toda sociedad, los desclasados, los outsiders, el lumpen, que no cumplen ningún papel en esos momentos de sociedad tradicional. Pero ahora ya no es así. Tenemos todavía una élite más rica que nunca, pero también cerrada, porque para llegar a ella se requiere mucho dinero o muchísimo talento. Las avenidas de ascenso social en Estados Unidos, antes muy grandes, uno podía ascender dentro de la empresa, si no ascendía uno, ascendía el hijo, habían oportunidades laborales de todo tipo, pero con esta estructura nueva de la economía norteamericana, ya no están esas fábricas de automóviles con tantos trabajadores, ya no están las fábricas de esto y de lo demás allá, o electrónicas. Entonces esos padres están jubilados, están cesantes, sus hijos, muchos de ellos andan dando bote, otros con dificultades logran entrar a la universidad, que es cada vez más cara. Las probabilidades de llegar arriba con esos estudios son cada vez menores, porque los estudios que se requieren ahora para llegar arriba con talento son mucho más complejos. Ya no basta sacar un titulito de agente de ventas o de alguna cosa así. Ya no. Antes era suficiente eso quizás para ascender en una empresa. Ya no es posible. Entonces tenemos una clase media que se achicó, que se empobreció, que vive con dificultades. Ya no es el padre que llega en la tardecita, no muy tarde, y lo está esperando la señora emperifollada con el chavo, porque los dos están trabajando y a veces tienen 2 pegas cada uno,
para poder mantener su situación a flote, para mantener la nariz por encima del agua. Razón por la cual a su vez no están en condiciones ni en capacidades de educar a sus hijos que se socializan en el mundo del barrio, en fin, en la calle finalmente. Y por debajo de esa clase media que se va angostando, que va siendo comprimida por fuerzas opuestas, tenemos una clase media baja o baja de frentón, repleta de desclasados, repleta de negros sin pega y viviendo en barrios miserables en el centro de las ciudades, repleta de hispanos pateando piedras o dedicados al crimen, al delito, al narcotráfico. Blancos, también por supuesto, en las mismas condiciones. Otro mundo, que uno también lo ve en las seriales norteamericanas, en las policiales. Por ejemplo, ustedes ven a cada momento el policía entrando a un barrio y lo que se ve por la ventanilla del auto son grupos de mocetones parados que no están haciendo nada, no están trabajando, no están estudiando, no están en ninguna escalera de ascenso a ninguna parte. Están ahí marcando el paso, esperando una oportunidad para entrar a alguna pandilla, para vender un papelillo, o viviendo de la seguridad social de la madre, el padre hace rato que se desapareció. Ese es el mundo urbano. Ciudades completas han perdido gran parte de la población. Detroit, por ejemplo, barrios completos es como entrar a una ciudad fantasma. De esa población marginal, de esa población que perdió una cosa que es central para la sanidad mental de una sociedad y para el equilibrio político, que es la esperanza de que a uno, si no ahora, mañana o por último a los hijos les va a ir mejor. De esa población surgieron todas estas personas que están repletando ahora la Cámara de Representantes en Estados Unidos. De ahí, de ese mundo que ya no está conforme con el establishment, que sienten que no tienen oportunidades, que se sienten defraudados, que perdieron pega, que no pueden estudiar o pueden estudiar carreras que no los van a llevar a ninguna parte, si tienen suerte. De ese mundo emergen la Ocasio-Cortez o la Libia, o sea, de origen libio, pero de ciudadana norteamericana, o somalí, da lo mismo. Entonces es otra sociedad que se había estado acumulando. Esto se había estado acumulando. La congresala no llegó ayer a Estados Unidos. En algún momento llegaron estas personas de Somalia. En algún momento esa joven encontró oportunidad de tener algún talento, alguna gracia para ascender políticamente por los vericuetos del Partido Demócrata. Y ascendió por los vericuetos del Partido Demócrata porque el Partido Demócrata se dio cuenta que estaban cambiando la estructura de su clientela política también. Entonces, ya vamos teniendo ahí otro mundo. Y antes de continuar, estimados amigos, les cuento que regresaron a nuestro programa como sponsor de los sábados el Club Explora, que les entrega todos los meses, si usted es miembro del club, que está más fácil de sacar creo, todos los meses en estos saquitos tan bonitos, 2 botellas de unos vinos francamente espectaculares, escogidos por las enólogas del Club Explora. Y para ser miembro del Club Explora, usted lo que tiene que hacer simplemente es pagar una OF mensual. Punto. Una OF mensual, todos los meses le van a llegar estos saquitos, se los van a ir a dejar, con 2 vinos distintos entre sí, y distintos a los del mes anterior, y distintos a los del próximo mes. Vinos ricos, una oportunidad de probar vinos distintos a los habituales, cosa que a todos los amantes del vino tinto nos gusta probar de vez en cuando otro vino. Y es tan fácil como lo que ustedes están viendo aquí. Espero que lo estén viendo. Y si no lo están viendo, les entren a www.eudoravinos.cl. www.eudoravinos.cl está aquí. Y Liz Taylor. Y les recuerdo también, estimados amigos, esta caja que se compra en espacioajedrez.com, que trae un tablero de ajedrez, trae las piezas en un tamaño bastante cómodo y trae un documento que les permite abrir completamente este sitio.
Ustedes pueden entrar aquí para comprar, pero si además entran las instrucciones, el código que viene en este documento dentro de la caja, ustedes tienen acceso a todos los servicios de este sitio, que son muchos. Clases, cursitos, entrevistas, técnicas que las enseña algún maestro, puede ser el propio creador de este sitio, que es el maestro internacional Pablo Tolosa, chileno. Y muchas más cosas que Pablo está permanentemente inventando, y esto dura a perpetuidad. O sea, usted no necesita estar preocupándose de pagar una suscripción mensual, anual, con este código todo el tiempo. No les voy a repetir mi discurso acerca de lo beneficioso que es para un niño, en vez de estar papando moscas, el meterse en el ajedrez, aunque sea un poco. Si no se trata de convertir a su hijo como esos papás antiguos que querían que el hijo fuera pianista, o bailarín, o cualquier cosa, no, o tenista, no. Se trata simplemente de que es un excelente ejercicio mental que favorece la concentración, la disciplina, y por lo tanto favorece los estudios, y de ahí favorece después la carrera y favorece todo en la vida. Así que ya saben, espacioajedrez.com, espacioajedrez.com. Ahora, de esta situación, de este mundo, de las clases bajas, desclasadas, con menos oportunidades de subir, irritados, resentidos con una estructura social en que cada vez es más difícil salir, escapar de la condición en la que uno nació, nace este nuevo Partido Demócrata que tiene como referente a estas 4 señoras o señoritas, la escuadra. No es casual, es representativo de que el Partido Demócrata está cambiando completamente su textura. Pero esta misma situación produce en otro sector de la sociedad norteamericana, que podríamos llamarlo esa clase media que se está estrechando, una reacción contraria, la reacción que lleva a la elección de Donald Trump. Es este sector normalmente formado por los blancos, los white anglo-saxon protestant, y los propios gente de este sector de los demócratas están permanentemente sacando a relucir una supuesta acción de los blancos contra los de color. O sea, el tema está en el aire, la verdad, porque efectivamente este grupo, su núcleo principal, no único pero principal, es ese sector blanco de clase media que se ve amenazado por un lado por esta multitud de gente que ocupa más y más espacio en la ciudad y en todas partes, esta gente marginal, llamémosla así, y por el otro lado aplastados por una élite que cierra más y más puertas, no por una acción deliberada, sino porque ya es mucho más difícil ascender socialmente en Estados Unidos, por la nueva estructura económica. La nueva estructura económica ya no dan tantas oportunidades de que uno parte como empleado y termina de subgerente de algo, porque tal vez ya no hay 50 sugerencias, sino que 2, porque la robotización, porque la informática, porque la empresa se fue a otro país, porque se maneja de otra manera. Entonces los talentos medios, como somos casi todos nosotros, no encontramos posibilidades. Claro, si usted es un genio, un tipo súper dotado en alguna cosa, va a ascender igual, como ocurre en todas las sociedades. Pero uno no puede medir, digamos, el ascenso social por lo que le ocurra a los Mozart o a los Einstein. Tiene que medirlo por lo que le pasa al ciudadano común y corriente. Entonces, en este sector, la postura que emerge es una postura defensiva, reaccionaria en todo el sentido de la palabra. Quieren parar el reloj de la historia, quieren poner una barrera, quieren terminar con la inmigración, detestan a estas señoras y a estos demócratas nuevos, los cuales consideran comunistas. Ese es el mundo del cual emerge un Donald Trump. ¿Y qué pasa con la élite, dirán ustedes? O la alta burguesía, dirían los marxistas. Bueno, para ellos el problema no es de que nadie los deja subir porque ya están arriba. Y tampoco el problema de ellos es mantener una frontera cada vez más difícil contra los de más abajo, porque ellos están arriba ya. A ellos esta oleada de abajo no les moja ni los pies siquiera. Para ellos el problema, para ellos el tema, es mantener sus intereses, que son sustantivos, su posición como parte de la élite. Y a la pasada, diferenciarse de la masa, de esa clase media xenófoba, rabiosa, que está esperando la salvación de Donald Trump. Entonces, en este élite uno encuentra muchos ejemplares, y uno lo ve notoriamente, de lo que llamémoslo progresismo,
de benevolencia a esas posturas de los demócratas. Porque el progresismo, tanto en Estados Unidos como en Chile, como en todas partes, es, por así decirlo, una sublimación que resulta, por un lado, del miedo a esa invasión a la propiedad que tienen de los puestos más importantes. Es una sublimación. Es un mecanismo adaptativo a las nuevas circunstancias. Ellos pueden optar por mecanismos adaptativos. La clase media baja, que está, digamos, en defensa, solo puede optar por la defensa. Ellos pueden optar. Y en ese mecanismo adaptativo en que parecen, digamos, ponerle buenas caras, como lo hemos visto en Chile también, a cada momento, a lo que viene de allá abajo, a ese hervor, tiene un elemento de autenticidad. Hay algunos que efectivamente están empezando a encontrar plausibles en las ideas o los valores de ese sector. Hay un elemento de oportunismo, subirse a eso para que no nos atropellen. Y desde luego hay un componente de pánico. Aquí en Chile lo he visto muy de cerca, ese fenómeno. Así es que ellos ven venir la tormenta, ven cómo se acumulan las nubes y ya están abriendo el paraguas. Eso es todo. ¿Y qué va a suceder entonces en la política norteamericana? Me quedan unos 3 minutos. Es imposible saberlo, pero creo que en general podríamos decir que la tendencia es hacia el autoritarismo, de alguna clase de autoritarismo. La sociedad norteamericana se está cerrando. Trump, dejando de lado las cosas buenas que puede haber hecho y las cosas malas que ha hecho, es el primer aviso en grande escala. Hubo otros, pero eran más patéticos, más de comedia casi, en otras instancias políticas norteamericanas. Trump, que además ganó y llegó a la presidencia, es el primer aviso de lo que viene en Estados Unidos. Y para que ustedes se enteren de que la historia de Estados Unidos además es mucho más violenta y conflictiva de lo que ustedes se imaginan, y que por lo tanto lo que yo les estoy predeciendo no tiene nada raro, yo les recomiendo este libro, Una historia del pueblo de los Estados Unidos, de Howard Zinn. Es una historia donde el protagonista principal, como ustedes ya habrán adivinado, no son los grandes políticos, los grandes personajes, los Jefferson, los Franklin, los Roosevelt, los Lincoln, sino que es el pueblo común y corriente. Es un libro muy interesante para ver de los tiempos de tribulaciones, estos tiempos de angustia, cuando se empieza a derrumbar un orden social y todavía no ha emergido el que lo va a reemplazar. Entre los muchísimos libros les puedo recomendar, a propósito de Will Durant, que es uno de los volúmenes de su serie de 11 volúmenes, La Reforma, que fue la gran convulsión política, religiosa y social que vivió Europa en el siglo XVI. Este es un libro excelente de Will Durant, muy completo, muy grande, ustedes pueden ver. Y de lo mismo, relación a Europa, este es un libro que ya les he mostrado, el de Stefan Zweig, El mundo de ayer, sus memorias de ese imperio austrohúngaro que también se estaba oliendo, que se venía abajo, y se vino abajo. Y este es un libro muy curioso que también se los he mostrado, 1913, cómo era el mundo un año antes que estallara la Primera Guerra Mundial. Hace un recorrido el autor por un montón de grandes capitales del mundo, incluyendo una de Sudamérica, ¿no? ¿Para qué? No es necesario adivinar mucho a cuál escogieron. Buenos Aires, por supuesto, porque en 1913, salvo Buenos Aires, todas las demás ciudades de Latinoamérica eran poblaciones nomás, incluyendo Santiago. Un recorrido por Londres, París, Berlín, Roma, Viena, San Petersburgo, Washington, Nueva York, Detroit, Los Ángeles, México City, Winnipeg, Buenos Aires, Algeria, Bombay, Teherán, Jerusalén, Constantinopla, Pekín, Shanghái, Tokio, etc. La vuelta al mundo en un montón de páginas, 400 y tantas páginas. Ahí tienen también un mundo que ya estaba en el umbral no estaba solamente, qué sé yo, en tiempos de angustia, estaba metido de lleno y pronto se iba a volar en pedazos con la Primera Guerra Mundial. Un tema muy interesante. Y así que recuerden, cuando ustedes vean noticias, o lean noticias, o escuchen sobre lo que está pasando en Estados Unidos y lo que hizo Trump y lo que hace la Ocasio-Cortez y lo que dijo el de más allá,
Véanlo en este cuadro, dentro de este cuadro de una sociedad que ha cambiado completamente, es otro Estados Unidos y va hacia otro Estados Unidos donde van a imperar los factores autoritarios. En una de esas, y yo estoy cada vez más convencido que es así, el modelo político, social y cultural del futuro, el modelo político que va a imperar es más o menos el que ya impera en China. Por muchas otras razones que a lo mejor en otro sábado las podemos explorar más allá de estos cambios y estas situaciones que he estado viendo con respecto a Estados Unidos, porque hay otros factores que son a nivel ya universal, aún más masivos, que van a afectar, están afectando a toda la humanidad ya ahora, que tenemos los primeros síntomas. El fin de las sociedades cuyo ideal es la democracia, las libertades y el tobogán hacia regímenes cada vez más controlados, no necesariamente despóticos, pero más controlados, más autoritarios, más vigilados, más regulados. Eso es prácticamente un proceso, yo creo, inevitable, dadas las nuevas circunstancias, pero eso será, espero, supongo, tema de otro sábado. Les deseo que terminen este fin de semana de la mejor manera y será hasta el lunes con unas informaciones que he estado teniendo sobre la crisis del agua en Osorno y qué es lo que está detrás de eso, pero no se las voy a contar hoy día, se las voy a contar el lunes. Hasta entonces.